Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través del Centro de Estudios Humanísticos y el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos, les da una cordial bienvenida al Simposio Guadalupano, la presencia de la Santísima Virgen en las epidemias. Agradecemos la presencia de todos ustedes que nos acompañan a la distancia. Antes de dar inicio, pediremos al Padre Ángel Íñiguez que nos dirija una oración bendiciendo la realización de este cuarto simposio guadalupano. Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María de Guadalupe en este simposio guadalupano, pidiendo a la Virgen y al Espíritu Santo su protección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que impulsado por tu infinita misericordia, te dignaste dirigir a México una mirada de amor, viéndolo lleno de sombras y miserias, enviaste a la Inmaculada Virgen María para que fuera apóstol, reina y madre nuestra. Te rogamos aceptes propicio la ofrenda que, por medio de ella, te hacemos de nuestros hogares y de nuestros corazones, y en especial de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y haz que tu infinita bondad establezca aquí nuestra Santísima Madre de Guadalupe, su trono de clemencia y dispensación, nos vea como cosa muy suya, nos mantenga lejos del pecado y de todo mal, y con su intercesión valiosísima, alcancemos el perdón y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Encomendémonos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y la Santísima Virgen los bendiga. Gracias, Padre Íñiguez, por su oración. A continuación, escucharemos al maestro Jorge Tinoco Flores, jefe de Relaciones Estudiantiles, quien expondrá los motivos de este evento. Licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Decanos, directores y maestros, autoridades administrativas, respetable audiencia, muy buenos días tengan todos ustedes. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?, dijo la Santísima Virgen de Guadalupe al indio San Juan Diego. Además, le pide: deseo vivamente que se me erija aquí un templo para que en él pueda mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues soy yo vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros, juntos los moradores de esta tierra, y a los demás amadores que me invoquen y en mí confíen, oír lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Por lo tanto, la Universidad Autónoma de Guadalajara, en este cuarto simposium, a través del Centro de Estudios Humanísticos y del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos, renueva el clamor cristiano, pidiendo el a ti clamamos y a ti suspiramos, siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Conserva nuestra fe, salva a nuestra patria y al mundo entero. Y este simposium dedicado a la presencia de la Santísima Virgen en las epidemias es la causa de este. Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge Tinoco. Enseguida
el licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, expresará un mensaje y hará la declaratoria inaugural del simposio. Non fecit taliter omni nationi. No hizo nada semejante por ninguna otra nación. Buenos días, estimada comunidad universitaria, que el día de hoy nos acompaña a distancia. Es el 4º año de realización de este simposio guadalupano. Hemos querido recordar infinidad de veces que el auxilio y la protección de la Santísima Virgen en la advocación de Guadalupe ha dado a México y a la humanidad entera. Si consideramos que la conquista espiritual de México inició en el año 1523, 2 años después de la conquista militar, y con tan solo 3 frailes, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Apra y Fray Pedro de Gante, hombres y religiosos de gran valía que sin embargo eran muy pocos para tan titánica labor. Al año siguiente, en 1524, cuando hacen su arribo de la Nueva España, las 12 antorchas, que eran las 12 franciscanos, a cargo del primer superior en estas tierras, Fray Martín de Valencia. No obstante, seguían siendo pocos los responsables de la evangelización de un pueblo con paganismo muy acendrado y de unas prácticas por demás inhumanas. Vais, les dijo su caudillo, Fray Martín de Valencia, no alquilados por ningún precio como otros, sino como verdaderos hijos de tan gran Padre, buscando no vuestras propias cosas, sino las que son de Jesucristo, poseyendo la muy alta pobreza y siendo tales que el mundo os tenga en escarnio, y a manera y a semejanza de afrenta, y vuestra vida juzguen por locura, y vuestro fin sin honra, para que así, hechos locos al mundo, la convirtáis a la locura de la predicación. Ellos fueron, entre otros, el famoso Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Es el 12 de diciembre de 1527, cuando por solicitud de Carlos V, el Papa Clemente VII, le es otorgado el nombramiento de obispo de la Nueva España a Fray Juan de Zumárraga, quien coincidentemente 4 años después, en el mismo día, sería el primer ser humano en contemplar la encantadora imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Es entonces que a finales de agosto de 1528, Fray Juan de Zumárraga se embarca a la Nueva España, en donde se encuentra con las brutalidades del responsable del gobierno de la primera audiencia, encabezada por Nuño de Guzmán, y sus oidores auxiliares, Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo. Nuño de Guzmán desatendía las protestas que por estos motivos hacía Fray Juan de Zumárraga, y es entonces, en el año de 1530, cuando personalmente viaja a España y en audiencia con la reina Isabel, esposa de Carlos V, informa de los acontecimientos en la Nueva España, y la reina depone de manera fulminante a esta primera audiencia. La Nueva España tenía una situación muy complicada en su interior. El viejo continente se veía desgajado por el cisma protestante y perdía millones de católicos. En el nuevo continente, la evangelización avanzaba a muy pequeña escala. Sin embargo, los esfuerzos de la corona española, de los frailes, que eran 40 aproximadamente, por lograrla, y eran verdaderamente grandes y lamentablemente con pocos resultados. A pesar de ello, nuestra Santísima Madre, que siempre está al pendiente de sus hijos, atendió las súplicas y con sus apariciones comenzó la conversión masiva de indígenas al Evangelio de Cristo. Pero el auxilio a los cristianos va más allá del aspecto espiritual, y la Virgen de Guadalupe ha puesto oído a las peticiones que sus hijos le imploran, y desde el primer milagro que se encuentra plasmado en las paredes de la basílica, donde salva la vida de un indio que había sido herido de muerte con una flecha, hasta nuestros días, son miles de favores los recibidos por muchos devotos de María de Guadalupe. Si se pudieran contar los exvotos que templos, basílicas y catedrales tienen registrados, de solo el agradecimiento de los miles de fieles, nos llevaríamos varias docenas de libros en registrar. Y qué decir si escribiéramos los hechos que cada agradecimiento del favor recibido implica. Hoy, la humanidad atraviesa una pandemia de salud,
y que está siendo utilizada como instrumento de supresión de las libertades en menor o mayor escala, en diferentes puntos del orbe. Pero la más terrible pandemia que se sufre en la actualidad es el relativismo. Que Dios ilumine a nuestros ponentes en este simposio para que den luz de esperanza al compartir sus conocimientos y que nuestra Santa Madre siga derramando sus bendiciones en esta universidad, como lo ha hecho a lo largo de tantos años, a través de la tradicional renovación de la consagración de esta casa de estudios hacia ella. Es más grande cuanto más promueve el milagro de Santa María de Guadalupe y afirma que la ciencia y la fe no son antagónicas. Y sin más preámbulo, procederé a la inauguración de este honorable evento. Siendo el día 3 de diciembre de 2020, declaro formalmente inaugurado el cuarto simposio guadalupano a la presencia de la Santísima Virgen en las epidemias. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Agradecemos al señor rector por su mensaje. Antes de dar inicio con el simposio, hacemos de su conocimiento que podrán realizar sus preguntas a través del chat. A continuación, daremos inicio con la primera conferencia de este simposio titulada La presencia de la Santísima Virgen de Zapopan en las pandemias, que será impartida por el doctor Juan Toscano García de Quevedo, director del Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien nos acompaña a distancia. Me permitiré dar lectura a una breve semblanza del doctor García de Quevedo. El doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo es originario de Guadalajara, Jalisco. Cursó sus estudios de Derecho, Educación, Historia y Relaciones Públicas en universidades del país y del extranjero. En su experiencia laboral ha tenido bajo su cargo varias direcciones, entre las que destacan Director General de Promoción de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, Director Editor del diario 8 Columnas, miembro titular de la Comisión Estatal para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de Jalisco, profesor huésped de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad del Valle de Atemajac, Universidad Panamericana, University of Texas, SAT y la International Language Center at San Antonio, Texas. Actualmente es director del Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Guadalajara y presidente honorario vitalicio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Cuenta con una extensa cantidad de reconocimientos, diplomas y distinciones por su larga trayectoria en pro de la cultura de México, mismos que han sido otorgados por diversas instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. Autor de varias publicaciones sobre temas de historia de Jalisco, analista sobre el acontecer político nacional, conferencista desde 1974 a la fecha, tanto a nivel nacional como internacional. Abogado en el ejercicio de su profesión, capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y miembro de diferentes instituciones culturales. Es profesor de Relaciones Públicas, Liderazgo, Etiqueta Empresarial, Historia de México e Historia Universal en el Centro de Capacitación de Imagen y Cultura AC, así como maestro universitario de 1972 a la fecha. Cedo la palabra al doctor Juan Toscano García de Quevedo. Buenos días a todas y a todos los asistentes a este simposio guadalupano, donde me han hecho el honor de invitarme a participar
con una conferencia que va a titularse La presencia de la Santísima Virgen de Zapopan en las pandemias. En 1531, es decir, hace 489 años, es un año digno de ser recordado por los mexicanos, por los jaliscienses especialmente, porque fue el año en que la Santísima Virgen, Nuestra Señora, decidió destrabar en nuestro país la gran labor de la evangelización con su aparición en el Tepeyac al vidente indio San Juan Diego Cuauhtémoc. Ese mismo año, 1531, decidió presentarse también en los recién conquistados territorios del occidente del país, lo que luego sería la Nueva Galicia, a través de una pequeña imagencita traída por uno de los santos evangelizadores franciscanos, Fray Antonio de Segovia, y con la que se apoyaría para la evangelización de todo este vastísimo territorio del occidente de México. Venerada esta imagen hasta el día de hoy como Nuestra Señora de Zapopan. Esto es parte de su muy extensa historia. Alabada en 1000 coplas, en himnos, en cantos, con un sitio muy especial en el corazón y en el alma de miles y miles de sus devotos, Nuestra Señora de Zapopan ha trascendido en el tiempo y en el espacio, y su culto está extendido no solamente en nuestra zona de Jalisco, sino en muchos estados y hasta fuera del país, formando parte de un sentimiento y de una idiosincrasia muy personal de los habitantes del occidente mexicano, de Jalisco, especialmente de Guadalajara y de Zapopan. Compartiendo nuestra historia, ya tiene con nosotros 489 años que desde su santuario en la hoy ciudad de Zapopan, la Santísima Virgen nos bendice y su historia empieza así. Voy a usar para esta explicación parte de los diferentes títulos que actualmente ostenta nuestra bendita imagen de Nuestra Señora. Voy a empezar con la misionera. Corrían los años de la consolidación de la terminada conquista de la Nueva Galicia en 1531 por los españoles. La evangelización intentaba enraizar en la conciencia de los naturales de estas tierras. Incansablemente, los frailes franciscanos, hijos de San Francisco, catequizaban, predicaban, bautizaban en un afán ferviente por abarcar cada vez más y más y ofrecer una nueva opción de salvación eterna a los indios de esta región, convertidos en nuevos súbditos del Imperio Español. Encendidos de fe, iban y venían, subían y bajaban, recorrían cerros, barrancos, lomas y llanos, se internaron en selvas, en pantanos, en desiertos, visitaron todos los poblados, los caseríos donde pudiera haber almas que evangelizar. Especial relevancia por su trabajo apostólico en nuestra región tuvieron, entre muchos otros, los seráficos padres Martín de Jesús, o conocido también como Fray Martín de la Coruña, Fray Miguel de Bolonia,
Fray Juan de Padilla y desde luego el apóstol de la Nueva Galicia, Fray Antonio de Segovia. Muchos de estos y de otros que no he mencionado murieron mártires, bañando con su sangre las tierras del occidente, las tierras de Jalisco. A él, al Santo Padre Segovia, nos referiremos, pues gracias a su celo mariano, los tapatíos, los zapopanos y los jaliscienses tienen entre sus tesoros espirituales la devoción a la venerable imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Refieren las crónicas de aquella época que cuando el padre Segovia llegó de España a nuestro país, rumbo a lo que era el occidente, recién conquistado, como ya lo señalé, para iniciar su labor evangelizadora, al pasar por Michoacán, adquirió una pequeña imagen de la Santísima Virgen para que le ayudase en su labor misionera. Segovia traía, según dicen algunos historiadores, solamente la carita y las manitas juntas en madera de la imagen de la Santísima Virgen. Allí mandó hacer salida de los talleres fundados por el obispo de aquella región, don Vasco de Quiroga, la pequeña imagencita de tan solo 34 centímetros, realizada con la técnica indígena tarasca de la pasta de caña, técnica exclusiva y secreta de aquella zona, y solamente se le agregaron su carita y sus manos de madera. Viajó cientos de kilómetros colgada al cuello del apóstol Fray Antonio de Segovia o resguardada en alguno de los rincones de las bolsas de su hábito pardo. Recordemos que en aquella época los frailes franciscanos de la estricta observancia, como Segovia y los que he mencionado, no tenían autorización para usar animales de transporte. Todo era a pie. Bajo la advocación de la limpia concepción de María, como señalan las crónicas, y como entonces se nombraba, hoy diríamos la Inmaculada Concepción, el hecho es que esta representación pequeñita y no muy bella estéticamente por su trabajo de la carita, lo demás sí, de la Madre de Dios, lleva ya con nosotros 489 años en Jalisco, aquí guardada en Zapopan, pero que recorrió todas las regiones, como veremos ahorita. Las conversiones que se lograron gracias a ella fueron inmensas, pero su intervención más directa inicia en un momento grave para la conquista de México y de Nueva Galicia, con motivo del alzamiento indígena que hemos conocido como la Guerra del Mixtón, encabezado por el indio zacateco Tenamaxtli, allá por 1536, y que terminaría varios años después. De aquí toma nuestra Santísima Imagen su segundo título. Primero la mencioné como la misionera, ahora la voy a mencionar como la pacificadora. Concluida la pacificación de esta Guerra del Mixtón en 1541, es decir, 4 años después, y después de la sangrienta, porque fue sangrienta, donde mataron españoles, hombres, mujeres, niños y desde luego muchísimos frailes en la zona cascana, y concluida en el Mixtón, donde se habían atrincherado los naturales de estas tierras, es en la que tomó parte activa como pacificador Fray Antonio de Segovia, quien pidió permiso al virrey para subir al cerro, llevando siempre con él a la bendita imagen de María Santísima de la Inmaculada Concepción. De ella
hay muchas narraciones de lo que sucedió arriba, donde los indios decían haberla visto llena de luz. Llevando siempre con esto, se afianzó la presencia española y, entre otras consecuencias, se restableció la paz, se crearon nuevos asentamientos y se repoblaron algunos que ya existían, pero que habían quedado vacíos por la rebelión indígena, como fue el caso precisamente de Zapopan. Zapopan, que repito, ya existía, pero había quedado abandonado, fue uno de estos pueblos prehispánicos repoblados con indios cristianizados provenientes de diferentes regiones del territorio de la Nueva Galicia, y decidió el padre Segovia que ellos quedaran bajo, primero las leyes ordenaron que Zapopan quedara bajo la custodia del padre Fray Antonio de Segovia, que había fundado ya un convento de 3 casitas de adobe en el pueblo de Tetlán, cercano a Zapopan, y luego lo trasladaría a Guadalajara. Bueno, luego del cambio del convento franciscano, el padre Segovia, cuando lo trae a la Cuarta Guadalajara, donde estamos ahora nosotros, y lo puso fuera de la ciudad, en las orillas, como dicen algunos, en las goteras de la nueva ciudad, el padre Segovia decidió entregar en custodia permanente la santa imagen de Nuestra María de la Virgen Santísima a los habitantes de aquella población zapopana, que ya hablaban de ella y se referían a ella como la pacificadora, adjetivo con el que también la llamaban muchos españoles. Al efecto, se construyó en Zapopan una pequeña capillita de adobe, estamos hablando del siglo XVI, donde todas las construcciones eran de menor escala y de elementos muy pobres. Aquí no hay cantera, aquí hay adobe, y se construyó, repito, una pequeña capilla de adobe con piso de tierra, con techo de paja, como eran las iglesias de Guadalajara mismo, que no había más que una, la parroquia. Y según las crónicas, estuvo ubicada donde hoy se levanta la iglesia parroquial dedicada a San Pedro, allí en el centro histórico de Zapopan. Esta ermita, como se le conocía, o así se le llamaba la iglesia primitiva, estuvo en pie hasta 1609, en que se derrumbó, pues por la pobreza de los materiales y por los diferentes temblores de esa región zapopana. Milagrosamente, la Santísima Virgen de Zapopan, la imagen, no le pasó nada. Se vino abajo las paredes, el techo, la imagen quedó perfecta. La imagen se guardaba ya y luego se cambió nuevamente a un pequeño tabernáculo de madera que tenía sus puertas y estas cerradas con llave, como una mejor forma de protegerla, abriéndose solo en determinadas fechas y ocasiones. Caída la iglesita, se construye por órdenes del obispo una nueva iglesita, también pequeña en el mismo sitio, pero desde luego de mejor calidad, y queda sobre los cimientos de la primitiva capillita. Se concluyó 50 años después, allá por el año de 1660. La devoción había crecido y crecido cada vez más, cobrando más y más, valga la redundancia, importancia, no solo entre los habitantes del lugar, sino también entre los tapatíos que acudían hasta allá, lejos, para visitar y venerar a la Santísima Virgen. Pronto, antes incluso de 1660, se empezó a hablar de milagros, de favores, de pedidos y concedidos no solo a los zapopanos, sino también a los fuereños.
que de distintos lugares acudían a rendir el culto de hiperdulía que la Iglesia autoriza solo para la Madre de Dios. Así, el culto, el amor y la devoción se fueron metiendo en el corazón de todos los del occidente y en la personalidad, especialmente diría yo, de los tapatíos y los zapopanos de esta zona. Y fue precisamente ese culto que se le daba y la cantidad de milagros que se comentaban el que originó que se levantara por órdenes del obispo una seria investigación con informaciones testimoniales, es decir, como se acostumbraba en aquella época, interrogatorios a testigos por la comisión de sacerdotes encargada y que necesitaban recabar todos aquellos datos sobre alguna persona o algún acontecimiento, algún sucedido donde hubiese intervenido milagrosamente la imagen. Por esas fechas, cuando se está haciendo, gobierna la Iglesia de Guadalajara el obispo de tan buen recuerdo, don Juan Ruiz Colmenero. Don Juan Ruiz Colmenero tomó la decisión, luego de recibir el muy grueso texto, de turnar esta información a una comisión encabezada por un hombre que en aquella época era de un profundo respeto por su cultura, el padre jesuita Florencia. Se le encomendó que la revisara, que la analizara conforme a todas las normas canónicas y esperaron el dictamen. Finalmente, el padre Florencia, que por cierto nos ha dejado un hermosísimo libro con todo esto, del siglo estoy hablando del siglo de mediados del siglo XVII, señaló la gran cantidad de casos que eran inexplicables naturalmente, es decir, que eran sobrenaturales y por tanto podían entenderse como milagrosos. Eso decidió al obispo Juan Ruiz Colmenero declarar a la imagen de Nuestra Señora, que ya se le decía de Zapopan, milagrosa, que es el tercer título que tendría hasta ese momento. Era la misionera, era la pacificadora, ahora era la milagrosa. Y no solo eso, sino que ordenó que se festejara en solemnísima función litúrgica cada 18 de diciembre, fiesta a Nuestra Señora de Zapopan. Por lo que desde entonces se ha venido haciendo ininterrumpidamente el 18 de diciembre como su fiesta y ya se le empezó a llamar como Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, es decir, la Santísima Madre que está esperando el nacimiento del niño Jesús. Esto sucedía en el año de 1653, cuando fue designada milagrosa. El mismo obispo Ruiz Colmenero, que era gran devoto ya para esas fechas de la imagen, le estableció, como se acostumbraba entonces, la cofradía de Nuestra Señora de la Expectación. Le escribió reglamento y no solo eso, él se inscribió como un cofrade y se constituyó en su mayordomo, es decir, en su cuidador. Por estas fechas es también cuando se da la orden por parte del obispo de que no se puede tocar la imagen original. Como en un primer momento, luego de que Segovia la dejó con los zapopanos, se sacaba a las rancherías circunvecinas para recoger limosnas y ayudas para el santuario, o sea, para la capillita. Colmenero ordenó que no se volviera a tocar la imagen original y se hizo una copia casi al mismo tiempo, que es un poquitito más pequeña y que es conocida como la peregrina.
la imagen original, bajo el derecho canónico, el obispo Colmenero prohibió que se sacara de su lugar, salvo la orden que diera él, y bajo pena de multa religiosa y en franca violación de excomunión. Durante el siglo XVII, la pequeña imagen fue considerada ya como un verdadero tesoro, no solo religioso, sino también porque era de las poquísimas imágenes que habían sobrevivido a la conquista y a la evangelización. Esto obligó a que las autoridades eclesiásticas, es decir, el obispado, dispusiera que se hiciera un nuevo tabernáculo de maderas finas y se le pusieran, desde luego, nuevamente puertas con llave que deberían permanecer permanentemente cerradas, de tal manera que solo se abrían y se presentaba al culto y a la veneración de los fieles en las grandes solemnidades que ordenaba la Iglesia o cuando era su fiesta del 18 de diciembre. En esa época se abrían las puertas que guardaban celosamente este tesoro y permitían ver a la imagen a través de una cortinita traslúcida que la protegía. El día 18 de diciembre la imagen era sacada por el cura encargado de esa iglesia, el señor cura encargado de esa iglesia, y presentada a los fieles preciosamente vestida, como ya se acostumbraba, con sedas, con tisúes, adornada con perlas y con piedras preciosas que le habían donado los fieles. Y así podían venerarla y admirarla. Desde luego, todos iban a rezarle y a pedirle misericordia y favores y a darle gracias por los recibidos. La Virgen nos ayudaba en todas nuestras necesidades. No tengo la fecha exacta porque no está registrada, pero entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII se ordenó que se quitara la cortinilla y se colocara un cristal que protegiera mejor la imagen. Y así solo saldría de su templo, como ya lo he dicho, con permiso del obispo, pero ya se podía ver a la imagen cuando se abrían las puertas a través del cristal. Voy a llegar en este momento al punto central de la plática. El cuarto título de la Virgen, la intercesora. Y les voy a platicar por qué se le dio ese título de la intercesora. En esta época, 1678, había muerto ya el anterior obispo y gobernaba la diócesis de Guadalajara don Juan de Santiago y León Garavito, muy querido de sus feligreses. En esa época de 1678, la capital de la Nueva Galicia, Guadalajara, sufrió una fortísima epidemia que ocasionó gran mortandad entre la población. Y cuando digo gran mortandad, piensen lo que significaba este término. Guadalajara no tenía en aquella época más de 30,000 habitantes. Y se habla en los libros de defunciones de más de 12,000 habitantes fallecidos. Ordenó entonces el señor obispo, don Juan de Santiago y León Garavito, que se invocara la intercesión de la Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, o como ya le conocía la gente comúnmente, la Virgen de Zapopan, a fin de que con rogativas a Dios terminase y parase esta enfermedad. Refieren los anales zapopanos, y aprovecho a hacer una pequeña acotación.
Cuando me refiero a los anales zapopanos y a las actas que en un momento más voy a leer, son los archivos históricos que están guardados actualmente en el archivo histórico zapopano, que es el archivo de toda la provincia de Santiago y Francisco. Explico, nuestro país, México, está dividido en dos provincias. De la Ciudad de México para abajo, estados fronterizos, hasta abajo es la provincia de San Francisco. De la zona de nuestra región hacia el norte es la provincia de Santiago y Francisco, teniendo cada una sus custodios y sus autoridades. Entonces, en la actual convento zapopano, una parte está dedicada a las oficinas, diríamos coloquialmente, donde está el padre custodio de esta santa provincia de Santiago y Francisco. Allí hay una serie de salones que contienen todo el gran acervo de la biblioteca y el archivo histórico zapopano. Y ahí están guardados los originales del padre jesuita que he mencionado, el padre Lorencia, y otros muchos documentos zapopanos que se han ido incorporando. De ahí son los anales zapopanos que usaremos para esta charla. Decía pues que se había ordenado, según dice el documento de los anales históricos, que sus cuidadores, el sacerdote y quienes la cuidaban, trajeran de visita a Guadalajara a la Santísima Virgen, y nos dicen los anales que en el momento de su ingreso a la ciudad, rodeada por sus fieles que la transportaban en andas, empezó a ceder la epidemia y poco a poco desapareció. Voy a citar a este efecto las actas de ese momento. Debo hacerles la anotación que uno de los grandes historiadores zapopanos, Fray Luis del Refugio de Palacio y Basabe, que fue quien organizó este archivo y quien más escribió sobre la historia de la Virgen, sus milagros, sus antecedentes, todo lo que hemos hablado hoy, y repito que recopiló los archivos que había aquí, que había en Zacatecas, etcétera. De ahí voy a tomar precisamente estos textos que voy a citar. Textualmente dice así el documento: acueste año, hago paréntesis, 1663, escribe el padre Florencia, que ha sido tan, esto lo entrecomillé porque es textual, que ha sido tan infestado todo el reino de la Nueva España de hambre, de enfermedades de sarampión y viruelas, que entonces se decía la peste, le cupo mucho, es decir, de que le tocó mucho a la Nueva Galicia, con muerte de muchas gentes de todos estados y sexos, determinó su ilustrísima, recuerden, estamos hablando del obispo don Juan de Santiago de León Garavito, que llevar a Nuestra Señora, y hace la aclaración el texto, no a la peregrina, sino la original, la que trajo Segovia, de Acueste Santuario de Zapopan a Guadalajara. ¿De dónde dista, dice el documento, un poco más de 2 leguas y media? Para que, continúa el texto, su divina majestad, la Santísima Virgen, intercediese con su Hijo y le quitase de las manos el azote en tan grave calamidad. Debo decirles, para que se lo imaginen, que el camino real que había entre Guadalajara y Zapopan es lo que actualmente sigue la Avenida de las Américas, más o menos. Es decir, a Guadalajara se entraba por el poniente,
Entonces, el Camino Real salía de Zapopan, cruzaba lo que conocemos ahora como la Avenida de las Américas, llegaba a una hacienda que estaba donde es hoy la plaza, o la Avenida México, perdón, donde empieza la Avenida México, y por ahí entraba, pues por lo que son ahora las calles que entonces no existían, era Campo Llano. Guadalajara empezaba realmente en estas fechas, que estamos hablando de 1663, empezaba adelante del Parque de la Revolución. Hasta allá se llevaba en andas. Y continúa el texto diciendo lo siguiente: llevósela a la Santa Catedral con toda la pompa y decencia que saben los habitantes de Guadalajara, y la necesidad presente pedía, la gravedad de la peste. Celebróse un novenario de misas cantadas y particulares devociones de los habitantes de la ciudad. Continúa diciendo el texto que con la llegada de la Santísima Virgen, poco a poco se fue serenando con su presencia la epidemia hasta terminar por desaparecer. Su ilustrísima, don Juan de Santiago de León Garavito, enterrado en la Catedral de Guadalajara, y en presencia del sacerdote Juan Antonio de Chipre, que era su secretario juez de testamentos y capellanía del obispado, ordenó se preguntara a dos personajes de Guadalajara, don Antonio de Rojas y a don Domingo Guerrero, ambos médicos de esta ciudad, si habían reconocido alguna mejoría en las enfermedades que infestaban la ciudad y el reino, y le respondieron textualmente que desde la hora y el instante en que dicha santa imagen entró en la ciudad, comenzó a minorarse dicha epidemia, de suerte que de los muchos enfermos que había en peligro de muerte en toda ella, solo quedaban 2 bajo riesgo, que se echaba de ver, dice el texto citado, anduvo la mano de Dios por medio de la Virgen en eso. Añade el mismo notario que desde entonces creció el amor y la veneración a la Santísima Imagen de Zapopan, y hasta aquí dejo esta parte del acta para continuar posteriormente. Y decía hace un momento que este testimonio cierra de la siguiente manera: y dio aqueste testimonio auténtico, firmado de su mano en 29 días del mes de noviembre de 1693, por mandato de su ilustrísima, repito, el obispo Juan de Santiago de León Garavito, siendo testigos el bachiller, sacerdote, don Bartolomé Cervantes, clérigo presbítero, y el licenciado Gregorio López de Oliva, diácono. De esta manera, por primera vez, nuestra Santísima Virgen intervenía en un elemento sumamente importante, como era al efecto esta epidemia a que nos asolaba. El obispo León Garavito, que profesaba también como sus antecesores una profunda devoción a la Santísima Virgen de Zapopan, ordenó que se construyera el que después conocimos como Palacio Episcopal de Verano o de Descanso, una casa que estaba en Zapopan, y ordenó que dicho palacio se construyera precisamente primero en Zapopan y segundo frontero, es decir, enfrente a el atrio que daba la puerta de ingreso de la iglesita que servía de casa a la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Recuérdese que en aquella época no había todavía el convento, ni existía el convento,
esta iglesia era la parroquia del lugar. Y según dice el prelado, que se me hace muy edificante, del obispo León Garavito, dice, refiriéndose a los arquitectos, que quiere que el palacio esté frente a la puerta, porque él desea estar a los pies de ella y atenderla. Esta fue la primera visita de la Santísima Virgen de Zapopan, pero estableció un precedente de tal modo que años después, en 1721, cuando otra terrible epidemia de peste, es decir, aquella venía con viruela, sarampión, intoxicaciones, etcétera, asoló nuevamente la ciudad de Guadalajara. Y uno de sus enfermos fue el obispo de Guadalajara, el ilustrísimo señor Fray Manuel de Mimbela, que había caído mortalmente enfermo a extremos de que su enfermedad le había privado del conocimiento. Estaba prácticamente en coma, dejando pendientes de arreglo serios y graves asuntos del obispado, por lo que su cabildo, es decir, los canónigos que lo asistían, que lo ayudaban a gobernar la diócesis, decidió en junta traer la taumaturga imagen para que, invocando su intercesión, los auxiliara en caso tan grave. Al efecto, digo yo, y lo leeré después en el acta, lo van a ver ustedes, se comisionó a uno de los canónigos, a don Sebastián de Feijó, para ser el responsable del traslado a Guadalajara. Y apresuradamente organizó su viaje. No podía hacerlo en esas fechas más que en un carruaje de caballos. Recuérdese que Zapopan estaba a más de 2.5 leguas de retirada de la pequeña capital de la Nueva Galicia, que por muy capital fuera Guadalajara, pues era un pueblo chiquito, relativamente mediano, y Zapopan un pueblecito distante. Como se planteó, se hizo. Y la venerada imagen finalmente ingresó al palacio del obispo. Prontamente fue conducida al lecho del moribundo y refiere los anales zapopanos en documentos firmados y sellados que al ser tocado el cuerpo inerte en coma del obispo con la bendita imagen, recobró el conocimiento, pudo arreglar sus asuntos personales espirituales, los del obispado, y 4 días después falleció. Al efecto, quiero leer el acta que es interesantísima de esta parte de los anales. Y empieza Fray Luis del Refugio en su libro, precisamente que tengo aquí, Nuestra Señora de Zapopan y su Colegio Santuario, de donde son puros textos de actas tomadas de estos archivos, y dice así: en un cuaderno auténtico que obra en nuestro archivo, se está refiriendo al Archivo Histórico Zapopano, y en el cual se contienen, entrecomillado, nuevos milagros de Nuestra Señora de Zapopan, averiguados en forma jurídica y por autoridad episcopal, ante muchos testigos, se señala que el padre maestro Joseph de Redona, de la Sagrada Compañía de Jesús, que entonces moraba en el Colegio de Santo Tomás de Guadalajara, lo que es ahora la Biblioteca Iberoamericana, dice lo siguiente: que también ha oído decir a personas de toda integridad que cuando ha habido pestes en esta ciudad, Guadalajara, con haber traído a la Santísima Virgen y valídose de su intercesión, se ha experimentado luego al punto
la mejoría, como acaeció en la ocasión que enfermó de gravedad el ilustrísimo señor don Fray Manuel de Mimbela, obispo que fue de esta santa iglesia. Y continúa el texto, que luego que le trajeron la santísima imagen, volvió a sus sentidos que tenía perdidos por la enfermedad que le dio y tuvo tiempo de recibir los santos sacramentos y disponer sus cosas. Para confirmar esta acta, el historiador de aquel siglo XVIII, el gran historiador de aquí de Jalisco, Matías Ángel de la Mota Padilla, dice lo siguiente en su crónica de esa época, que en efecto, esto lo cotejé para que viéramos que lo que dicen las crónicas franciscanas son lo mismo o está registrado también por los no franciscanos, es decir, por las autoridades de la ciudad. Y dice así, que había peste ese año de 1721, y aunque se hicieron muchas rogativas y procesiones de penitencia, no dejaba Dios de la mano el azote, y esperaba, se está refiriendo a Dios nuestro Señor, que se acudiese a su misericordia por mediación de su Santísima Madre. Sin duda que en una ciudad tan devota como Guadalajara, de la Santísima Virgen María, y donde se le rinde tanto culto, está hablando de aquella época de Guadalajara, se tomó la determinación, o bueno, no tomó, sino que nuestro Señor esperaba que así fuera. Quería, dice Mota Padilla, quería el Señor Dios nuestro, que se conociese aún más el tesoro que Guadalajara tiene en esta santa imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Está hablando en primera persona porque está escribiendo él. Estando, continúa, consternadísima la ciudad. Por cierto, no era con mucho, dice Mota Padilla, la sombra de lo que es actual. Quiere decir que él está escribiendo años después de lo que sucedió en 1721. Él está escribiendo en 1770. Dice, no era con mucho la sombra del actual, pero en cambio Guadalajara se caracterizaba por una gran cantidad de creyentes sin excepción. En este conflicto, continúa Mota, diciendo, sin reparar en molestias y en lo desacompasado de la hora, el señor canónigo, licenciado don Sebastián de Feijó Centellas, tomó violentamente un coche de caballos y fue a las volandas hasta Zapopan. Llegó al santuario de este pueblo, se abrazó con la santa imagen y aclara nuevamente la original, que sin licencia, dice el historiador, que sin licencia del obispo no se puede sacar, como ya hemos señalado antes, del tabernáculo, so pena de multa y excomunión, y llegó con ella a las casas obispales, que entonces estaban donde una parte que ocupa hoy Palacio Municipal de Guadalajara. Allí eran las casas del obispo. Y continúa diciendo, llegó con ella, con la Santísima Imagen, a las casas obispales a las 2 de la mañana. La introdujo al aposento del ilustre enfermo, su obispo, que yacía semidifunto, se la pone en la cabeza y, oh ternuras de la Divina Madre, al momento, al roce y a la fragancia de sus vestidos, recobra el sentido reconociendo en el acto a su soberana bienhechora, el obispo. Pudo así disponer con calma y cristiandad de buen religioso que era y exacto prelado de todos los pendientes que tenía. Sobrevivió 4 días más y finalmente, con todo arreglado y él habiendo recibido los santos sacramentos,
falleció. Continúa el texto. Parece que la peste furibunda, que como cruelísima fiera se cebaba en el rebaño del obispo, se aplacó con la muerte de su obispo. Continúa el texto, brincándome algunas partes, diciendo lo siguiente. La imagen inmediatamente después pasó a la catedral y, aunque no hay datos, sabemos que sí, según nos dice Mota Padilla, estuvo en el Templo Mayor, es la catedral, donde fue llevada posteriormente, ojo a este punto, donde fue llevada posteriormente por todos los barrios de la ciudad y colocada en sus iglesias y festejada con más devoción por de pronto que pompa. ¿Por qué? Porque las cosas no permitían, tan aflictivas estaban las circunstancias. Pero el punto medular interesante de esta segunda presencia de Nuestra Señora de Zapopan es este. Pues que entrando la bendita imagen por el barrio, iba repartiendo vida, salud y mejoría casa por casa. Igual que entonces la Santísima Virgen terminó con la peste, con la enfermedad que asolaba Guadalajara. Fue llevada en mayo y todavía en noviembre continuaba siendo venerada en nuestra ciudad y molestos los indios de Zapopan, y con muy justa razón, de que no les devolvieran su santísima imagen. De esa manera nos dice la crónica que vinieron a pelear por su imagen. Desde luego no había obispo, puesto que había fallecido, y cuando no hay obispo, el cabildo sesiona en lo que se llama sede vacante. Ya que vieron la gran devoción con que su imagen estaba siendo atendida en Guadalajara, dejaron que continuara aquí. De este punto debemos señalar algo sumamente importante. Dios nuestro Señor quería que esta imagen fuese de las muy particulares, distinguidas y apreciadas en nuestro país. Por eso los fieles la rodearon de un culto muy especial y nuestro Señor le regaló esa facultad, vamos a llamarlo humanamente, de ser milagrosa para nosotros. Y así ha llegado a tenerse ese gran culto que lo tiene actualmente. Pero no termina aquí la historia, sino que continúa diciendo que, conocido por el pueblo y reconocido por las autoridades, el prodigio de el obispo, de que en cada barrio se había acabado la epidemia, desaparecido prácticamente la epidemia, se acordó dos cosas. La primera, declarar, quinta parte, declarar a la Santísima Virgen de Zapopan patrona de Guadalajara contra pestes y enfermedades. Pocos años después, el patronazgo se ampliaría y se le agregaría además el título de patrona de Guadalajara contra pestes, enfermedades, rayos y tempestades. Pero eso lo explicaré en otra ocasión. El anterior patrono era San Clemente, Papa, pero se cambió por la benemérita Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego no solo quedó en eso, sino que se determinó por ambos cabildos, es decir, el civil, el cabildo que gobernaba civilmente a Guadalajara y el cabildo eclesiástico en sede vacante, que juntos, un 5 de noviembre de 1734, se jurara en una formalísima y fastuosa ceremonia que primero se hizo en las casas del cabildo, es decir, en el Palacio Municipal, que entonces estaba en la parte trasera de Catedral, el venerar a la Santísima Virgen en su imagen de Zapopan con el título
de patrona de Guadalajara contra pestes, enfermedades, rayos y tempestades. Y así pues se estableció, además, por eso les pedía que se fijaran en esta fecha, se estableció el compromiso obligatorio, y estos son las actas municipales, no las actas de Zapopan, las actas del ayuntamiento. El compromiso obligatorio y eterno de pasar a su pueblo todos los años, es decir, de venir de Zapopan, traída por 2 canónigos y 2 regidores del ayuntamiento de Guadalajara, y conducirla en un carruaje con toda solemnidad al convento de Santa Teresa, conocido desde entonces hasta que desapareció hace relativamente poco, que las monjas se cambiaron a la zona de Monraz. En aquellos tiempos el convento se le conocía como el Mesón de la Virgen, porque siempre desde entonces estuvo la Virgen llegando primero allí, y de allí empezaba toda su visita por la ciudad. Y dice el documento, de donde en solemne procesión, acompañada de todas las comunidades religiosas de varones, de la todavía no había universidad, del ayuntamiento, con sus cruces, aquí está, y las del 13 de junio hasta el 5 de octubre, que con la misma solemnidad procesional se le conduciría desde la catedral hasta el convento de Santa Teresa, y al día siguiente, nuevamente en su carruaje, acompañada por 2 canónigos y 2 regidores del ayuntamiento, se le regresaría a su santuario de Zapopan. Desde luego, dicen en las crónicas de aquella época, que era acompañada. Para entonces, la imagen de Nuestra Señora de Zapopan ostentaba ya muchos títulos. Era la evangelizadora o la misionera, era la pacificadora, era la taumaturga o milagrosa, era patrona de Guadalajara contra pestes, rayos y tempestades, pero recibiría aún más, como el título que se le otorgaría en 1821. Pero eso es para otra historia. Hoy en día, la Santísima Virgen de Zapopan, y antes de terminar mi charla, tiene los siguientes títulos: misionera desde 1531, pacificadora en 1541, milagrosa o taumaturga en 1653-54, patrona y abogada contra tempestades, rayos y epidemias, como lo acabamos de ver, desde 1734, la que ya no les comenté, generala de armas en 1821, el año de la consumación de la independencia en Jalisco, también en México, pero primero fue aquí en junio. Generala y protectora de Jalisco en 1823. Estrella de la evangelización en 1979. Reina y madre de Jalisco en 1921 por el señor arzobispo don Francisco Orozco y Jiménez. Madre y reina de la ciudad de Guadalajara en 1942 por el señor arzobispo y cardenal don José Garibi Rivera, con motivo de los 400 años de la fundación de la ciudad. Patrona de la arquidiócesis de Guadalajara, designada en 1989 por el señor cardenal arzobispo de Guadalajara, don Juan Sandoval. Y recientemente, reina del lago de Chapala a partir de 2009. Debo decirles que entre que se designó generala y protectora de Jalisco en 1823, que se le puso su banda azul, que se le dio su espada,
que se le dio otros símbolos que lleva todavía hasta la fecha. La Santísima Virgen fue ratificada en diferentes años, incluso por diferentes gobernadores, aún aquellos que se decían liberales. Tiene un hermosísimo sable de oro regalado y puesto a ella por el gobernador Ramón Corona, y tiene otros muchos que han hecho otros más. Desde luego, quiero, antes de concluir, agradecer toda la información que de una manera muy especial me hizo llegar la historiadora, la doctora Angélica Peregrina, recomendarles este cuaderno y el que va a salir este mes de estudios jaliscienses que publica el Colegio de Jalisco, donde el número de noviembre de este año, el 122, lo dedicó íntegramente a la Virgen de Zapopan, y donde en el de diciembre aparecerá también otro artículo precisamente sobre cómo se le nombró patrona contra las pestes, escrito por el doctor Alejandro Quesada Figueroa, y que, repito, saldrá próximamente en diciembre. Para concluir con esta charla, quiero hacerlo con un pasaje textual del Nican Mopohua. El Nican Mopohua es el texto donde está contenida por el indio historiador Antonio Valeriano, que conoció al vidente San Juan Diego, toda la historia escrita por él de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Y a mí me gusta mucho de este Nican Mopohua, que aquí, por cierto, tengo un ejemplar bilingüe, es decir, una columna está en náhuatl y otra columna está en castellano. Quiero usar un texto que nos narra este Nican Mopohua, y que yo creo que, siendo de Nuestra Señora Santísima de Guadalupe, que es la misma Señora de Zapopan, porque la Virgen nada más es una, son advocaciones diferentes, quiero leer como si fueran palabras de la Virgen de Zapopan, un texto que le dirige a Juan Diego y que está en el apartado 118 del Nican Mopohua, y que a la letra dice así: escucha, ponlo en tu corazón, no se perturbe tu rostro, no se perturbe tu corazón, no temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa que te aflija. Y aquí viene en el 119 el párrafo medular. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis manos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Esto se lo dijo textualmente a Juan Diego, y esto mismo es mi final. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor García de Quevedo por su interesante conferencia. Aprovecho para recordar a nuestro amable auditorio que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Siguiendo con el programa, continuamos con la conferencia La presencia de la Santísima Virgen de Guadalupe en las pandemias, que dictará el reverendo padre Ángel Íñiguez, de quien me permitiré leer una breve semblanza. El padre Ángel Atanasio Íñiguez González nació en Guadalajara, Jalisco. Cursó sus estudios en el Seminario Mayor de Hermosillo, Sonora, de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Fue ordenado como sacerdote el 7 de octubre de 2004. Licenciado en Filosofía por el Instituto de Ciencias y Educación Superior en Hermosillo, Sonora. Ha ejercido su ministerio de párroco en ciudades como Acapulco, Guerrero, Tijuana, Baja California, Chalco, Estado de México, y actualmente en Guadalajara, Jalisco. Ha colaborado en la Dirigencia Nacional de la Adoración Nocturna Mexicana y Acción Católica Mexicana. Se ha desempeñado como docente en educación media y superior en diferentes universidades católicas del país. Actualmente cursa una maestría en pedagogía por el Instituto Stella Maris. Cedo la palabra al padre Ángel Íñiguez. Muy buenos días, es un placer estar con todos ustedes. En esta ocasión se nos ha invitado de parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estamos muy contentos y antes de empezar nuestras ponencias siempre acostumbro a hacer una pequeña oración. Así que en este día pues vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María con una oración. Santa Virgen de Guadalupe, ora por nosotros, amorosa Madre, y obtén para nuestra nación y para el mundo y para todas nuestras familias la protección de tus santos ángeles. Que seamos librados de lo peor de la enfermedad. Escucha el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Limpia sus lágrimas y ayúdales a confiar. En este tiempo de prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos unos a otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a traer la paz de Jesús en nuestra tierra y en nuestros corazones. Venimos a ti con confianza, sabiendo que tú eres realmente nuestra Madre compasiva. Danos albergue bajo el manto de tu protección. Ayúdanos siempre a conocer el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pues vamos el día de hoy, en este tiempo de pandemia en que se habla acerca del coronavirus, a pedir o a hacer una pequeña reflexión en esta mañana. Vamos a reflexionar, a conversar con ustedes acerca de esta gran conferencia en la Virgen de Guadalupe ante las pandemias. Respecto a... Debo de agradecer a la Santísima Virgen María porque me da la oportunidad ahora de expresarles a todos ustedes. Me dicen que están conectados desde muchas partes del país. Les damos la bienvenida a todos y quiero decirles que este es el altar que erigimos en este año de manera personal, el año 2020, como lo vemos ahí en el cirio que está expresado. Es un año muy difícil para todos, ciertamente, y lo vemos en nuestros trabajos, en la escuela y en todo el mundo. Pero encomendándonos a la Santísima Virgen María, pues vamos a desarrollar esta pequeña reflexión. ¿Qué hacían nuestros antepasados cuando la ciencia era impotente? Ellos invocaban a la Santísima Virgen María, implorando su protección. Así actuaron en las epidemias más mortíferas, en las dificultades más grandes. En realidad ellos lo que hacían es que siempre volteaban a ver a la Virgen. 3 epidemias muy grandes fueron que hicieron muchos estragos en la sociedad. En el año 1531, en el año de 1544 y en el año de 1737.
La Santísima Virgen María ha tenido una grande influencia sobre las pandemias. La Virgen de Guadalupe. Cocolitli y Matlazáhuatl eran los nombres que ofrecían los indios a este tipo de pandemias o enfermedades muy graves, sin distinguirla del sarampión, de la viruela, de la tifo. Todas ellas eran igualmente graves y asesinas. La incipiente ciencia de aquel tiempo, la ciencia médica, se hallaba impedida en poner remedios a estos tipos graves enfermedades que devastaban gravemente a la ciudad. Hospitales eran insuficientes y además la higiene era muy elemental de aquellos tiempos. Ni siquiera tenían lo elemental, esto de lavarse las manos, mucho menos del gel y todo eso. Y es más, todavía, ni siquiera se sabía de la existencia de estos microorganismos funestos, que eran los causantes de estas catombes. Fueron millones de personas las que de toda clase de la sociedad adquirían esta enfermedad y literal e irremediablemente fueron condenadas a la muerte. Ellos solamente tenían una esperanza puesta en nuestra morenita, la Virgen de Guadalupe. Ellos llamarla a ella, pedirle a ella, invocarla a ella. Ellos, la Virgen de Guadalupe era la que nos protegía desde siempre. Por eso es bueno reflexionar un poco acerca de la historia, porque nuestra madre, la Santísima Virgen María, ellos conocían esa historia. En el Nicamapogua, que ahora acaba de mencionar el doctor, en realidad ahí venía esa historia tan magnífica, esa historia tan buena. Venía ella a proteger a los mexicanos contra las enfermedades. Por eso se apareció en ese preciso año, en el año de 1531, cuando la Santísima Virgen María de Guadalupe se aparece en esa parte de la historia en donde se hace un rebrote de una peste, de una enfermedad. Y entonces ellos, los indios, sabían que tenían que recurrir a la Santísima Virgen María en las tribulaciones, en las angustias. Aquí está lo que con palabras textuales la Santísima Virgen María dio a Juan Diego respecto a su tío Juan Bernardino. En el párrafo 118 y 119, como nos acaba de ilustrar el doctor, nos dio estas consoladoras palabras, nos regaló a todos los mexicanos. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? Que ninguna otra cosa te aflija y te perturbe. Qué bonitas palabras estas que nos puede dirigir ahora la Santísima Virgen María en estos nuestros tiempos que son difíciles para todos. Ante las epidemias era inevitable, era invencible tener estas epidemias. Sin embargo, bueno, pues ellos tenían y contaban con una única esperanza, la Santísima Virgen María de Guadalupe, y por eso se apareció. Habla pues la historia que en el año de 1531, con el tío de Juan Diego, estaba Juan Bernardino postrado en cama de la peste con una enfermedad mortal, y se le apareció la Santísima Virgen María y le iba a ayudar. Ella le dio la salud.
Pero pasemos pues más adelante a otra parte de la historia. 1544, la epidemia de Cocolitzli, como le llamaban ellos. En breves días, más de 12,000 personas en los pueblos circunvecinos de México fueron los que fallecieron. Pero algunos otros historiadores hablan de que fueron millares los que morían, hasta que los franciscanos organizaron una procesión con niños y niñas de 6 a 7 años, en su mayoría ellos todos inocentes, y fueron con mucho fervor en una peregrinación desde el convento de Santiago Tlatelolco hasta la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue algo magnífico en esa ocasión porque desde ese momento empezó a cesar otra vez esta epidemia. Cada vez que se ponían ante la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe, le ofrecían algún regalo especial, es ahí donde la Virgen obraba. Pero ahí está una de las páginas de la historia de México más terribles. A ver si me apoyan ahí más adelante, porque no hacia adelante. Ok. Es tristemente célebre en los anales de la Ciudad de México la peste de Matlazáhuatl, que comenzó en Tacuba a fines del mes de agosto de 1735. Se extendió rápidamente por México, en una gran parte de la nación, a fines del año 1736 y a fines de mayo de 1737. Aquí he de agradecer también a algunos historiadores que me ayudaron a conseguir las mismas fuentes. Pedimos en una biblioteca muy grande, pedimos que realmente tuviéramos nosotros la oportunidad de estudiar respecto a esto de las pandemias. Y gracias a Dios encontramos muchos documentos, pero uno de los más valiosos que encontramos y que nos fuimos hasta las propias fuentes fue este que estamos aquí, el escudo de armas de 1746, relatado por el padre Cabrera y Quintero, cronista oficial de esta pandemia del año 1735 al 37. Él narra y dice que ascendieron a 40,157 muertos solo en la capital de México y a más de 192,364 en las vastas provincias de Nueva España, cercanas a ella. Pero otros padres, como el padre Oviedo, que también fue testigo presencial de esta pandemia, el padre Cabo, que es sacerdote jesuita, también hablan de esto y ellos calculan, con cálculos tal vez más aproximados a la realidad, que más de 90,000 solo en la capital y más de 700,000 víctimas las que tuvieron en esta pandemia. ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Cuáles eran los problemas que había en ese tiempo? Lo narra el padre Francisco Javier Aguirre en su Historia de la Compañía de Jesús de la Nueva España, en su tomo 3, el libro 10, de la página 2623. Dice el padre Aguirre: los síntomas de esta pandemia eran un vehemente frío y temblor en todo el cuerpo, un fuerte dolor de cabeza y estómago, una calentura ardiente y un flujo de sangre por la nariz, y que era el término de la vida. Terrible, terrible. El único amparo que tenían era la villa de Guadalupe, en donde no les dio la peste. Todos los habitantes de alrededor no tenían la peste, así que en Cerrito se llenó.
Las personas se agolpaban hacia el cerrito de la Virgen porque eso fue una inmunidad notable de protección de la Santísima Virgen María. Por la intercesión de la Virgen Santa María de Guadalupe, cesa la terrible epidemia de Matlazáhuatl. La ciencia de entonces, con su incipiente desarrollo, pues no omitió medio que estuviera a su mano para combatir tanto mal, pero también la caridad de los cristianos, porque había muchísimos enfermos, muchísima gente que estaba siendo devastada. La gente empezaba a hacer obras de caridad en favor de los apestados. Los sacerdotes murieron por atender a los enfermos. La piedad cristiana no cesó desde los comienzos de la peste. En realidad, estaban tratando de clamar a los cielos, clamaban a los santos. Ahí hacían tridos, novenas, hacían muchas cosas y la peste seguía. Pero vamos ahora a enfocar a la Santísima Virgen de Guadalupe. Dice el Padre Alegre en su historia de la aparición del tomo 2, página 7. Reservaba el Señor esta gloria de hacer cesar la peste para su Santísima Madre en su advocación de Guadalupe, a cuyo amparo quería que se pusiese todo el reino. Fue el 30 de enero de 1737 cuando se empezó un solemnísimo novenario en favor de los apestados para tratar de que la gente fuera sanando. Pero pues todavía no. El 11 de febrero del mismo año, el ayuntamiento decidió que se jurara como patrona de la ciudad. Y entonces fueron cuando los diputados, tanto eclesiásticos como seculares, se juntaron el 27 de abril y juraron en manos del ilustrísimo señor arzobispo virrey don Juan Antonio de Bizarrón y Aguirreta, juraron patrona principal de México y su territorio a Nuestra Señora de Guadalupe, y guardar y hacer guardarse cada año como festivo y de precepto en la ciudad. Miren, voy a dar lectura al hermoso documento que se dio en el año 1737, el 25 de mayo. Fue solemnísimo el juramento. Y aquí lo hemos rescatado en medio de esas bibliotecas, lo hemos rescatado y le vamos a dar una lectura literal. Dice el ilustrísimo obispo y los diputados: por el que declaramos, intimamos y publicamos deberse tener y reverenciar por patrona principal de esta ciudad, su distrito y jurisdicción, según lo arriba expresado, la devotísima imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que se venera en su santuario de los extremos de ella, y que desde el corriente año en adelante, escuchen, se deberá guardar por festivo y precepto por todos y cada uno de los habitadores y residentes de ella y su territorio. En dicho día 12 de diciembre, dedicado a su celebración de su admirable aparición, absteniéndose y vacándose de cualquier ocupación y trabajos, comercios temporales, según y en la propia conformidad con nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, tiene mandado observar en los días de precepto, y que para ello se note así en el calendario, que por lo venidero se imprimiese. La confirmación de este juramento, dice el Padre Alegre, fíjense
cómo en las imágenes que estamos proyectando, ahí estaban todos los enfermos de las pestes. Y entonces, en realidad, dice que en el momento en que se dio el juramento, ese día 25 de mayo, empiezan varios padres a proponer y a decir que la Virgen de Guadalupe fue la que nos ayudó. Dice, parece que el ángel exterminador no esperaba más que esta resolución para envainar la espada que había acabado con tantas vidas. Ahí está el padre Lascano, sacerdote jesuita, también cuando expresa en la vida del padre Juan Antonio de Ovidio, sacerdote jesuita, dice, en la tarde del 26 de mayo solo se sepultaron 3 cadáveres en el Camposanto de San Lázaro, donde antes se estaban enterrando a veces 30, a veces 60 cada día por la epidemia. Así lo confirman también la Gacela de México de diciembre de 1737, que afirman unánime los párrocos que desde el día 27 de mayo ya no se hacían tan frecuentes las estaciones con el viático, ni eran tantos los que sepultaban. Entonces, definitivamente, la aparición de la Santísima Virgen María, la protección pidiéndole su auxilio y en especial esa jura que hicieron los diputados, porque estaban entre los diputados eclesiásticos y seculares tratando como disputando y argumentando para ver si realmente podía ser la Virgen la principal patrona de todo el país. Y así la escogieron como patrona de todo el país para protección contra las pandemias. A partir de ahí fue la Santísima Virgen María como una patrona especial en medio de las enfermedades, en medio de las pandemias. También nos llegó en la investigación pues esas imágenes de la jura del patronato de la Virgen de Guadalupe, en donde realmente fue algo emocionante, algo maravilloso. En el 4º centenario de las apariciones, allá está el historiador, el licenciado Primo Feliciano Velázquez, cronista, historiador de San Luis Potosí, que narra también epidemias del siglo XIX, en donde en Puebla primero, después en Querétaro y también en San Luis Potosí hubo muchos enfermos y sin embargo la Santísima Virgen María les ayudó cuando se pusieron bajo su protección. Por ejemplo, en Puebla dice hubo 50,000 personas que murieron en poco tiempo. Y en Querétaro, 20,000. En aquellos tiempos estábamos hablando de que eran pueblos muy pequeños y las haciendas se quedaban vacías por tantos muertos. Los dos estados, Puebla y Querétaro, se pusieron bajo la protección de la Santísima Virgen María de Guadalupe, la escogieron como patrona principal y cesó la peste. Cosas maravillosas para todos. Es muy bonito saber que la Virgen María la tenemos como protectora. Ahí está el brote de la viruela del principio del siglo XIX y le hicieron una fiesta muy especial en Puebla, la pusieron como la Virgen de la defensa, de la peste, de la guerra, del hambre, líbranos, Señora de las defensas. Es así como la invocaban, es así como la pedían. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es de aquí para adelante? Hemos explicado parte de la historia, pero es bueno conocer la historia para poderlo aplicar a nuestros días. No dejar de lado lo que hicieron nuestros antepasados para que podamos nosotros poder aplicar a nuestros días. Ahora me voy a permitir a escribir en un pintarrón.
para que de esa manera les puedo explicar qué es lo que viene. Primero, es necesario practicar la caridad. ¿Nos hemos dado cuenta realmente qué es lo que está sucediendo con la mayoría de las personas? Muchos de nosotros somos privilegiados. Es que en realidad todavía tenemos trabajo, salud, tenemos sustento, vestido. Hay muchas personas, muchas, que han perdido su trabajo. De manera personal, hemos tratado de ayudar a algunas familias que incluso no tienen que comer. No tienen que comer, literalmente. Y hemos estado tratando de juntar despensas, al menos que yo conozco, para 30 familias que no tienen que comer. Y que cada mes les estamos dando una despensa. Gracias a los que nos han ayudado, a los donadores, a los que han podido poner su granito de arena. Pero yo me manejo en un radio de acción muy pequeño. Imagínense cuántas otras personas más necesitan de esta caridad. Me he dado cuenta de que ha habido personas que les han robado. La crisis nos ha venido a despertar más estos problemas. Es una tristeza cómo se ofende a Dios entre los robos, ciertamente. Pero es que la crisis que está viniendo cada vez más y en la que nos están sumergiendo, en realidad nos está provocando esto. Por otro lado, que no ha habido muchas muertes. Gracias a Dios, como sacerdote, para eso nos hicimos sacerdotes, para salvar almas, para glorificar a Dios. Y hemos tenido la oportunidad de ir a visitar muchos enfermos ante esta crisis, ante este coronavirus. Muchos. Bendito sea Dios. Y por la protección de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que aquí la traemos con mucho fervor, pero con un crespón morado, porque aquí en Guadalajara se cometió esta terrible blasfemia de el sincretismo que se puso allá en federalismo. Es terrible combinarla con una diosa pagana. No, es nuestra madre, es nuestra reina. Nosotros aquí en Guadalajara le hemos expresado mucha devoción. Miren, que no se enfríe la caridad, en estos tiempos difíciles, porque cuando la caridad falta, son señales de los últimos tiempos. Es necesario que haya caridad, que haya unión. Que confiemos en los santos, en la Virgen. Miren, aquí traigo una reliquia de San Juan Bosco, muy conocidos por ustedes en la universidad, utilizando el método preventivo de San Juan Bosco. San Juan Bosco les dijo a sus muchachos, ayúdenme, porque en esta pandemia él tuvo que padecer una pandemia en Turín y les pidió a los muchachos, ayúdenme a atender a los enfermos, ayúdenme a los apestados, ayúdenme para que de esta manera haya quien los pueda atender. Pues, ¿saben qué es lo que dijeron los muchachos? Padre, tenemos miedo. Padre, es que nos vamos a contagiar. Padre, es que, ¿cómo le vamos a hacer? Les dice San Juan Bosco, les aseguro que si ustedes permanecen en gracia, le tienen devoción a la Virgen María, no se van a contagiar. Ayúdenme, no hay quien ayude a los enfermos.
Por eso, no se nos olvide a nosotros los mexicanos tener la devoción de la Santísima Virgen de Guadalupe. No se nos olvide. Es necesario, pues, que la caridad no fenezca, pero además es necesario el fervor en estos tiempos en donde tenemos tiempos difíciles. Es necesario que haya fervor. Parecen planes, parece que hay una dominación mundial, parece que nos están metiendo miedo a todos, parece que es muy difícil que el coronavirus pueda salir adelante y qué nos va a tocar, qué nos depara, qué nos espera. Pero déjenme decirles, los milagros existen. Dios Todopoderoso que está en los cielos nos está cuidando. La Santísima Virgen María de Guadalupe del Tepeyac puede interceder por nosotros. Lo hemos visto con milagros de personas. Por eso es necesario tener fervor. ¿Cómo se manifiesta el fervor? Reza, ora, pide a la Virgen. No se te olvide rezar. Es necesario pedirle su protección. Y además, qué bueno que aquí sí se va a abrir el santuario. Qué tristeza que después de tanta historia, después de ver a nuestros antepasados y recurrir a la Santísima Virgen de Guadalupe con gran esplendor, ahora en el 2020 va a estar cerrado allá en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Gracias a Dios, aquí en Guadalajara va a estar abierto el santuario. Demuéstrale devoción a la Virgen. Ruega, pide, asiste al santuario, haz caravanas, procesiones y hazte un altar. Muéstrale a la Virgen su protección y tu devoción. Muéstrale a la Virgen tu fervor, porque en realidad es muy importante que tú le reces. ¿Sabías que el día de hoy inicia la novena a nuestra morenita, la Virgen del Tepeyac? ¿Sabías que en medio de todas estas dificultades que tenemos, ella es nuestra madre? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Cuidamos pues a la Virgen que nos ayude. Quiero concluir con otra parte de la historia de la iglesia, en donde con mucha solemnidad desde Roma mandaron que se coronara a la Santísima Virgen María. Parece que hay envidia de otras partes del mundo, una santa envidia por tenerla a ella como nuestra madre. Non fecit aliter omni nationes, dijo un papa refiriéndose a la Virgen María. ¿Me ayudan a enfocarla? No has hecho otra cosa igual con ninguna otra nación. Ahí está nuestra morenita con sus rasgos mexicanos. Pidamos su protección. En una parte de la historia se hizo una coronación solemne de la Virgen. Veamos un pequeño video acerca de esta gran parte de la historia. Llegando el 12 de octubre de 1895. A las 4 de la mañana, las rejas de la colegiata estaban llenas de gente, y por la calzada se veían grupos que llegaban a pie. Las personas que rodeaban la colegiata aumentaban rápidamente. Las que llenaban el templo de capuchinas
rezaban con fervor. La mayor parte de los fieles comulgó. A las 7 de la mañana ya no era posible dar un paso cerca de la colegiata. Algunos iban de rodillas. Momentos de la ceremonia de coronación. Se rezó una breve oración y al terminar esta, se llevó al altar en procesión la corona. Al llegar, la bendijo el señor arzobispo, don Próspero María Alarcón, quien la recibió de manos del señor abad, José Antonio Plancarte y Labastida. El cabildo de canónigos y el señor abad, con voz firme y conmovida, conforme al ritual prescrito, prestaron juramento solemne de defender y custodiar la corona y de conservar la imagen guadalupana constantemente y perpetuamente coronada. Nosotros, el abad, canónigos y prebendados, que actualmente componemos el capítulo de esta insigne colegiata, reconocidos a la bondad con que la piadosísima Virgen nos ha distinguido, al permitir que viésemos este hermosísimo día, prometemos y confirmamos nuestra promesa con la religión del juramento, que en lo de adelante nada tentaremos de palabra, ni por escrito, ni de hecho, en contra de la aparición de la bienaventurada Virgen en la colina del Tepeyac, y que con todas nuestras fuerzas procuraremos conservar esta misma corona sobre las sienes de la misma venerable imagen. El momento solemne llegó. Por fin, los señores arzobispos, don Próspero María Alarcón de México y el señor don José Ignacio Árciga de Michoacán, se inclinan. Al levantarse, la corona se ve suspendida por sus manos. La elevan a la altura de la augusta cabeza. La suspenden del gancho de oro colocado entre las manos del ángel que se halla sobre el cuadro, y bajo el peso de una emoción que no tiene nombre, caen de rodillas a sus plantas. Un vida brotó de los labios de aquella manifestación de fe, en aquel testimonio de ternura, en aquel homenaje de amor. Todos los labios gritaban, todas las manos aplaudían y todos los ojos derramaban lágrimas. Los señores obispos desfilaron delante de la sagrada imagen, depositando a sus pies el báculo en señal de adhesión y que le consagraban sus diócesis, poniéndola bajo su protección. Mientras ese momento se escuchó solemnemente el Regina Coeli. Excelente esta reflexión en donde nos ayuda a nosotros a comprender toda la extensitud y magnitud y grandeza que tiene la Virgen María respecto a nosotros. Ahí está un exvoto actual, una aplicación actual del coronavirus. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los milagros existen en realidad. Los milagros están presentes. Miren ahí lo que van a compartir el día de hoy
En noviembre del 2020, un niño que dice se estuvo él y su madre enfermos de coronavirus y que ahora pidiéndole a la Santísima Virgen de Guadalupe, ellos ya se curaron y estuvieron muy graves en el hospital, le van a mandar esos dibujitos a la Basílica de la Ciudad de México. Pregunta, ¿tienes temor? ¿Tienes miedo? Ante estas circunstancias, ante esta situación, tenemos una protectora. Cuando la ciencia se vuelve impotente, hay que recurrir a lo divino. Sea cual sea tu creencia, hay que preguntarnos, ¿lo que hicieron nuestros antepasados no es digno de reflexionarse, de meditar y de tal vez practicar? Tenle devoción a esta nuestra Madre para que de esa manera ella nos proteja. Vamos a terminar con una oración pidiendo y dando gracias a Dios nuestro Señor por sobre su protección y a la Santísima Virgen. Es la misma oración que hicieron en esa coronación del video que acabamos de pasar. Salve, Augusta, Reina de los mexicanos, Madre Santísima de Guadalupe. Salve, ante tu trono y delante del cielo, renuevo el juramento de mis antepasados, aclamándote patrona de mi patria y México, confesando tu milagrosa aparición en el Tepeyac y consagrándote cuanto soy y tengo. Tuyo soy, Gran Señora, acéptame y bendíceme. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Es así como llegamos al término de este simposio guadalupano, la presencia de la Santísima Virgen en las pandemias. La Universidad Autónoma de Guadalajara les agradece el habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes.